Listo, entonces, Sofía Rengifo me pregunta, no presenté los últimos talleres, ahí tuve en cuenta pues la evaluación bimestral y los parciales, entonces ahí en el caso de Sofía quedaron en 8.3, uno en 8.3 y en otro en 8.7 de acuerdo a las notas de los parciales. Em, Valentina me pregunta por si alguno le bajó el procedimiento de las notas para que dicte las evaluaciones bimestrales. Pues si quieren, despuesito les envío un archivo. Lo que pasa es que nos demoramos mucho en esa situación y tenemos que aprovechar el tiempo para otra cosa. Entonces, si quieren, yo después les envío un archivo, les envío un correo con eso. Pero lo que les digo, al 95%, 98% de las personas, solamente creo que hubo uno o dos personas que le bajé muy poco en cuanto a los procedimientos, pero de resto traté de dejarles la misma nota que tenían en la solución del cuestionario, la nota que les arrojaba. Entonces, Garzón, ya que llegó, su nota es 8.5, en definitiva. ¿Listo? Bien, entonces, hay un tema que es bastante importante y creo que lo mencioné antes de que sucediera todo este asunto, y era cuando una función era continua o discontinua. Nosotros vamos a trabajar, o hemos trabajado hasta el momento, definición de límite, teoremas de límites, límites indeterminados, que era donde tenían que aplicar ciertos procesos de factorización y racionalización para eliminar la indeterminación y que pudieran hallar el valor del límite. Creo que llegamos hasta ahí. Entonces hay otro tema que es bien importante que nosotros trabajemos y es el de límites laterales. Ese de límites laterales es bien importante mencionarlo porque a partir de él es cómo se identifica y cómo se halla cuando una función es continua o no lo es. Entonces, yo les decía la vez pasada, les mencionaba, les hacía comentarios que una función continua, si nos vamos a lo general, es que si en la gráfica yo puedo trazar esa gráfica en un solo trazo, yo puedo decir que es una función continua, pero matemáticamente y analíticamente tiene pues ciertas condiciones. Entonces, voy a levantarme un poquito de la silla para copiar algo en el tablero que tengo en la parte posterior y ya ahorita les voy explicando porque yo creo que se va el sonido cuando yo me levante. ¿Listo? Entonces, ahí ténganme un poquito de paciencia y ya les explico la situación, ¿vale? Bien. Entonces, no sé si se alcanza a notar bien, yo creo que sí, se alcanza a notar bien lo que está copiado en el tablero. Entonces, en la parte de allá, en el título dice límites laterales. Ustedes en los libros lo pueden encontrar como límites laterales, perdón, límites laterales. Listo. Lo pueden encontrar como límites laterales, límites unilaterales o límites bilaterales. Está hablando exactamente de lo mismo. Entonces, ¿de qué depende que un límite exista? Creo, señor Flores, que tiene que ver con su cámara, porque aquí ya.
y no lo puedo acercar más porque si no me pego a la pared. Entonces, en el título que está ya dice límites laterales. De todas maneras, tengan en cuenta que yo estoy grabando esta clase, entonces les envío el link ahora en un rato por agenda virtual, pues para que lo tengan ahí presente. De todas maneras, este va a ser nuestro punto de inicio cuando nos volvamos a ver. Em, ya después les contesto las preguntas sobre fechas y demás cosas de lo que yo sé, pero entonces este va a ser el punto de arranque que vamos a tener, ¿vale? Entonces, dice acá, límite de la función cuando x tiende a existe si. Es decir, estamos validando la existencia del límite en ese punto si cumple estas dos condiciones. Que el límite cuando x tiende a por derecha sea igual al límite de la función cuando x tiende a por izquierda. Acuérdense, y creo que en alguno de los cursos lo mencioné, sino en los dos, que cuando yo tengo un menos y un más aquí, no estoy hablando de positivos y negativos, sino estoy hablando de izquierda y derecha. Entonces, A con este signo aquí arriba significa A por izquierda y allá sería A por derecha. ¿Listo? Entonces, para tener un poco más de claridad, voy a tomar un punto de la evaluación bimestral, que es este, es una función por partes, en donde me dice que f de x es igual a x menos 1 si x es menor a 3, 5 si x es igual a 3 y 2x más 1 si x es mayor a 3. Entonces, aléjamelo, respóndeme, por favor, y si pueden, cuando yo les haga la pregunta, por favor, habilitan el micrófono y me contestan. Cuando dice que f de x es igual a 5 si x es igual a 3, ¿ese punto cómo se llama? O sea, ¿eso es una función? No, es un punto, pero ese punto ¿cómo se llama? Alejandra. Sí, te escucho, cuéntame. Sí, eso es un punto cerrado, pero matemáticamente hablando, ¿cómo se llama ese punto? Exactamente, entonces es el ámbito. Ese punto se grafica y se tiene en cuenta tanto para dominio como para rango. Entonces eso debe ser claro para ustedes. ¿A qué se refiere esos límites laterales con la función que yo tengo aquí? Me toca determinar la existencia del límite con el siguiente procedimiento. Entonces lo que yo tengo que hacer es tener en cuenta el punto de referencia. ¿Cuál es el punto de referencia? El 3, que en este caso se repiten las funciones. Acuérdense que hay funciones donde el punto de referencia pueden ser 2. Es decir, que ahí se duplicaría el proceso que yo voy a realizar para validar el límite. Pero en este caso, como es un solo punto, lo que tengo que hacer es lo siguiente. Límite cuando x tiende a 3 por izquierda de la función. Entonces ahí es donde ustedes miran las condiciones de aquí de esta función. ¿Cómo así 3 por izquierda? Entonces ustedes tienen que mirar que x a la izquierda, o sea, los menores a x. ¿Cuál de las tres funciones o de las tres partes me está diciendo x a la izquierda? Stephanie, ¿cuál sería la función que me está dando esta, esta condición? 3 hacia la izquierda. Stephanie. Ok, entonces escribe ahí cuál de las tres partes. Si la uno, la 2 o la 3. Sí, 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 respóndeme por ahí, porfa. Listo, la primera porque dice x menos uno si x es menor a 3. Cuando dice que es menor es hacia la izquierda, es decir, que está cumpliendo la condición de esta parte que estoy escribiendo aquí. Entonces lo que tienen que hacer es escribir la función x menos uno y simplemente validar la x con el valor que le está diciendo aquí, con 3. O sea que 3 menos uno es igual a 2. Significa que el límite cuando x tiende a 3 por izquierda es igual a 2. Ahora tengo que hallar límite cuando x tiende a 3 por derecha. Entonces 3 por derecha, ¿cuál de las tres partes me está dando esa condición de 3 por derecha? 3 por derecha son los mayores a 3. Entonces, Santiago Macías, ¿cuál sería? La tercera. Entonces, en este caso, copio la función, que es 2x
más uno, o sea que reemplazo la x por 3 por ese mismo 3, 2 multiplicado por 3 menos uno, y eso es igual, 3 por 2 6 menos uno daría, perdón, es más uno, entonces sería 7. ¿Qué pasa? El límite existe si los dos resultados que yo saqué aquí son iguales. Como son diferentes, entonces la conclusión sería que el límite de x cuando tiende a 3 de la función no existe. ¿Y por qué no existe? Lo voy a copiar aquí. ¿Listo? Entonces, se dice que toda la conclusión sería o todo el procedimiento sería evaluar el límite por izquierda, evaluar el límite por derecha, mirar los resultados, si los resultados son iguales, simplemente aquí se escribe el límite de f de x existe cuando x tiende a 3. Si los resultados fueran iguales, como son diferentes, entonces yo digo son diferentes y la conclusión sería que no existe y se escribe límite cuando x tiende a 3 de la función es diferente al límite cuando x tiende a 3 por derecha de la misma función. ¿Listo? ¿Qué significa que exista o que no exista? Listo, entonces voy a volver a repetirlo acá. ¿Ahí me escuchan? ¿Un poco mejor? Listo. Entonces, cuando yo les diga, o cuando en algún ejercicio, cuando en un ejercicio yo les pida que hallen el límite lateral o evalúen la existencia del límite, ustedes lo que tienen que hacer es, de acuerdo a la función que yo les dé, va a ser siempre una función por partes, tienen que evaluar el límite tanto por izquierda como por derecha. ¿Listo? Entonces, ustedes tienen que tener en cuenta la condición que les dicen aquí. Si es el menos, les están diciendo por izquierda, y tienen que escoger de las tres partes cuál cumple esa condición, o sea que sean menores a 3. Entonces ya vimos que era la primera. Es decir, que esta x lo que van a hacer es reemplazarla por este 3 y el valor final es este 2. ¿Listo? Ahora, la otra condición, límite cuando x tiende a 3 por derecha. Entonces lo que van a hacer es, de las tres partes de función, usted va a escoger cuál de las tres le está diciendo o está haciendo parte de esta condición, es decir, 3 por derecha los mayores a 3. Entonces en este caso era la tercera parte, que es esta. Entonces lo que tienen que hacer es escoger esa función, reemplazar la x por el mismo 3, que está aquí, y el resultado fue 7. Como los dos resultados son diferentes, la conclusión es el límite cuando x tiende a 3, ya no escribo aquí ni por izquierda ni por derecha, sino en 3, no existe. Sí, el audio se va como por ratos, pero entonces ahí vuelvo y repito esta parte. Entonces, como los resultados son diferentes, al ser diferentes estos dos resultados, la conclusión es que el límite cuando x tiende a 3, creo que son problemas de conexión. ¿Listo? Entonces, límite, ahí me escuchan. Listo. Entonces, el límite, cuando los dos resultados son diferentes, la conclusión es que el límite de la función cuando x tiende a 3, no por izquierda ni por derecha, sino en 3, no existe. Y la conclusión es la que ustedes ven aquí a este lado. Entonces, el límite no existe porque el límite tanto por izquierda como por derecha no es igual, es diferente. ¿Qué significa que sean diferentes esos límites? Que gráficamente va a tener un corte la función. Entonces, al tener un corte o un espacio, es una función discontinua. Entonces, yo puedo asociar la conclusión de que el límite no existe cuando una función es discontinua. Si el límite llega a existir, la función es continua. ¿Listo? ¿Hasta ahí es claro? Listo. ¿Alguien que tenga una pregunta sobre lo que acabo de explicar? Bueno, vale. ¿Qué puede pasar en este tipo de funciones?
Cuando haya una función que tenga dos puntos de referencia, es decir, que en esta parte me diga que antes de dos, bueno, Viviana, dale antes de que yo dé la opción. ¿Qué no entiendes, Viviana? Lo que pasa es que lo que significa eso dentro de la función es cuando x tiende a 3 por izquierda, el límite vale 2. O sea que en y va a valer 2. Es como si fuera un punto, ¿sí me entiendes? Y el límite cuando x tiende a 3 por derecha es 7. Es decir, que hay un hueco de la función entre el 2 y el 7. Si fuera el mismo valor, no habría hueco, sino simplemente sería una función unida en un punto y sería una función continua. ¿Listo? Listo. Vale. Eso ustedes lo pudieron ver gráficamente en la solución de la bimestral, en donde había un hueco en perdón, en el rango. Entonces, obviamente, en este valor, como es y, tanto el 2 como el 7, entonces va a haber un hueco en el rango de la función. Es decir, que ¿cuál sería el rango de esa función? Va a ir desde menos infinito hasta 2 y desde 7 hasta infinito, incluyendo al 5. Sí, para el rango, para el dominio, en ese caso eran todos los reales. Entonces, hay que tener en cuenta una situación, y es que en este tipo de funciones, ya solucionando la pregunta y conectando lo que estaba diciendo antes de la pregunta de Viviana, hay funciones en donde pueden tener dos puntos aquí. Es decir, que este procedimiento se tiene que hacer 4 veces. Es decir, límite por izquierda del primer valor, límite por derecha del mismo valor. Y luego límite por izquierda del otro valor, límite por derecha de ese valor. Es decir, que va a haber 4 procedimientos. ¿Qué puede pasar? Que los dos límites existan, que los dos límites no existan o que exista uno y el otro no. ¿Listo? Entonces, si el límite existe en los dos casos, es una función continua. Y si no existe en alguno de los dos, es una función discontinua. Entonces, ese es un proceso un poco más complejo desde lo analítico, pero no desde lo operativo, porque sería repetir este procedimiento pues 4 veces. Pero hay que sacar dos conclusiones, si el límite existe o no existe en esos dos puntos. ¿Listo? Entonces, quiero que al terminar la sesión de hoy, ustedes entiendan cuál es el proceso. Viviana me pregunta, ¿y en el dominio es igual? A ver, ¿qué es más fácil? Adrián, por ejemplo, ¿qué es más fácil, sacar el dominio y el rango de manera matemática o gráfica? Adrián, gráfica. Listo, sí, obviamente, y se los he dicho muchas veces, es mucho más fácil tener una gráfica y a partir de la gráfica determinar cuál es el dominio y el rango de la función. Hay que tener en cuenta los puntos que son abiertos, que son cerrados y demás cosas. Entonces, ustedes lo primero que deben hacer cuando tienen una función de estas, sea lo que sea, es graficarlo. Y ustedes ya lo saben graficar. ¿Y qué es graficar esta función? Entonces, ustedes van a tomar la primera parte con la primera condición. Entonces, aquí dice x menos 1 si x es menor a 3. Entonces, tabulan esa parte, incluyendo al 3, y en ese 3 ya se dan cuenta que para esa primera parte es un punto abierto. Para la segunda es un punto cerrado y para la tercera es un punto abierto. Ya cuando tengan la gráfica es mucho más fácil establecer a dónde tienen que llegar con la existencia del límite. Es decir, que si la función es abierta en el rango, ¿cuál va a ser la conclusión? Pues que el límite no existe. Y si la función es continua, es decir, que no tiene ninguna clase de corte, pues es una función continua y el rango pues va a ser desde menos infinito hasta infinito, si es que no hay otra condición de la función. Entonces lo que les decía, quiero que se vayan entendiendo esta situación con este ejercicio particular, es establecer funciones matemáticas desde gráficas, ¿no? Sí, es desde lo matemático sacar lo gráfico y luego me voy a lo analítico, que para mí es primordial que ustedes analicen la situación y que hayan el dominio y el rango desde esa parte analítica. Entonces, les estaba diciendo, quiero que se vayan con la idea de lo que son límites laterales o límites bilaterales o unilaterales, como lo encuentran en los libros, y que sepan que para determinar la existencia del límite en un punto, yo tengo que evaluarlo
tanto por izquierda como por derecha, y si el límite es igual, el límite existe. Y si el límite es diferente o el valor del límite que les dio es diferente, pues el límite no existe. Esa es la conclusión con la que quiero que se vaya. En el libro que ustedes tienen en el cálculo de Layton, pueden buscar esa parte después de toda esta parte que hemos visto de límites indeterminados. La siguiente, perdón, la siguiente sección habla sobre límites laterales. Ellos específicamente lo tienen ahí como límites unilaterales o laterales. Entonces, por favor, para que ustedes busquen ahí en el libro, eh, tengan en cuenta los ejercicios que hay ahí, las explicaciones o los ejemplos, y cuando retomemos nuevamente nuestro proceso, que eso va a ser después del 20 de abril, que muy seguramente va a volver a ser por este medio, ustedes ya tengan preguntas concretas de lo que de la aproximación que les hice hoy y podamos resolverlas y pasar a los siguientes temas que son límites infinitos y límites al infinito, que es algo también bastante sencillo y que requiere de lo gráfico para empezar a ver el tema de derivadas, que es el tema correspondiente al segundo periodo o a parte del segundo periodo. No sé si tienen alguna duda o alguna pregunta hasta ahí. ¿Qué pasa si en la función por partes A es diferente? Yo les he dicho, hay una cuestión. Cuando tengo una función y tengo un punto de referencia, la función se puede graficar y se le puede analizar todo esto. Si aquí me dice que x es menor a 3, aquí x es igual a 4 y x mayor a 5, yo no puedo analizar absolutamente nada de esa función porque todos los puntos son diferentes. Es decir, que no voy a tener un punto de referencia para poder determinar la existencia de un límite en un punto. Lo que pasa, y lo que yo les decía era que pueden haber dos puntos de referencia compartiendo, que fue parecido a las funciones por partes que nosotros trabajamos, en donde aquí les decía en la primera parte, x es menor a 5 y mayor a 3. Aquí en el otro x es igual a 3 y en el de abajo es entre 3 y 5. Entonces ahí sí se puede analizar porque hay dos puntos de referencia que se están usando en toda la función. Pero en esta parte, A no puede ser diferente porque es un solo punto de referencia. ¿Listo? Valentina, ¿queda aclarada tu duda? Listo. ¿Tienen alguna duda, alguna pregunta sobre lo que les he pedido acá o les he explicado? Entonces, por favor, no pierdan la rutina académica, revisen, yo sé que tienen muchas cosas por hacer, tienen muchas cosas que trabajar, trabajen sobre esto de su libro, el libro que ustedes tienen que yo les envié al principio del año, y tengan en cuenta que no hay que perder esa laboriosidad y ese rigor académico porque no podemos retomar cuando volvamos desde ceros y yo volver a explicar todos estos temas. ¿Listo? Entonces, no sé si hay alguna duda, alguna pregunta. Bueno, de no haber dudas y preguntas, entonces, y ya teniendo claro todo lo de las notas, no me queda más sino decirles que sean responsables, ayuden con la responsabilidad en su casa, atiendan y entérense muy bien de las noticias que están dando, de los boletines que dan en cada momento sobre cómo va el coronavirus. Es una situación bien compleja, muy complicada. Estamos sometidos a un confinamiento que no sabemos hasta cuándo va a ser. Nos han dado una fecha, pero muy posiblemente se va a ir 2 semanas más por la irresponsabilidad de mucha gente. Entonces, ustedes son los que tienen que ayudar con la disciplina y la responsabilidad en sus casas para que esta situación termine lo más pronto posible y pues podamos volver a vernos porque yo sé que esta parte virtual o esta dinámica virtual es muy compleja para muchos de ustedes, pero es más de paciencia que cualquier otra cosa. Entonces, para que se den cuenta y valoren lo que hacemos nosotros como docentes, porque sí se necesita el docente que les explique, porque no todo es empírico, ni todo es autoproceso. Entonces, sí hay necesidad que tengamos estos encuentros pues personales, pues para que puedan entender muy bien sus cosas y se vayan con el conocimiento como se deben ir, para que afronten su vida académica de la mejor manera después de lo que tiene que hacerse en el colegio. Entonces no me queda más sino pues despedirme, esperar que todo salga muy bien y la verdad se les extraña un montón y esperemos volver a vernos muy pronto. ¿Listo? Entonces, un saludo para ustedes y sus familias y no pierdan el rigor académico y acuérdense del objetivo. El objetivo es ser la mejor promoción y ustedes tienen todo para hacer eso. ¿Listo? Entonces nos hablamos. Buen día y que estén muy bien.
Mi amor? Déjame ver cómo te quedó. Y ya lo volviste a hacer. Maestra. El esposo del es la esposa del gigante que le cocinó. Este cocinó es con C, creo. Entonces es con C de casa. El desayuno ya le dio un vaso de leche y un pedazo, y este pedazo es con Z de queso para Jack. Pero Jack no estaba satisfecho. Listo. Entonces, mi amor, aquí pusimos esto C y aquí. Ah, mucha pelota. No puse a grabar. ¿Cómo? Así. Así.